Hola amigos, bienvenidos a otro episodio. Soy su amiga Karina y el día de hoy vamos a estar comentando cómo enseñar recursos literarios para el curso de AP Spanish Literature. Este curso, una de las cosas fundamentales de los conocimientos fundamentales para los estudiantes es no solamente poder saber definir los recursos literarios, sino también poder encontrarlos dentro de el contexto literario, el contexto de un texto, de un poema, de una obra de teatro, etcétera. Y hay tantos recursos literarios que puede ser abrumante la larga lista de tantos términos. Así que el día de hoy les voy a dar algunas estrategias para enseñar a sus estudiantes a tener éxito dentro de lo que viene siendo los recursos literarios. Pero antes de empezar, como siempre, les invito a que me sigan en mis redes sociales, en mis plataformas. Tengo mi página web, karinaspanish.com. Si no se han suscrito a este canal, les invito que simplemente vayan a karinaspanish.com y puedan suscribirse, verán el botón y van a recibir una lección gratuita con preguntas, respuestas, anotaciones, y así que les invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los recursos y anuncios que les mando para apoyar con mucho gusto a los maestros y estudiantes. También tengo mi podcast que lo pueden encontrar en iTunes y Spotify y otras plataformas. Lo pueden encontrar bajo el nombre de AP Spanish Literature y estoy subiendo mis episodios a esta plataforma. Tengo casi todas las lecturas del curso, casi todas las 38, excepto las de El Boom, pero sigue el orden cronológico, así que si están siguiendo ese orden, pues les invito a que escuchen, sintonicen mi canal y de esa manera pues puedan aprender nuevas cosas, estrategias, conocimiento para compartir con sus estudiantes. Y también estoy en Instagram, Karina Spanish, así es mi nombre de usuario, pueden seguirme, ver mis recomendaciones. También acabo de iniciar un perfil en Facebook finalmente, así que también ya me pueden encontrar en Facebook bajo Karina Spanish. Así que para que me puedan seguir y estar en contacto para cualquier pregunta, recomendación, estoy a sus órdenes. Pues bueno, comenzamos con la estrategia número 1 para los recursos literarios. Y pues simplemente es saber cuáles son los recursos literarios que son relevantes y pueden aparecer en el examen de AP Spanish Literature. Como les había mencionado, la lista es eterna, o sea, hay tantos recursos literarios como por ejemplo uno de los que no salen en la lista de AP es la epífora. Epífora es lo opuesto de la anáfora. Tenemos anáfora, la que se repite al principio del verso, y epífora, pues es cuando se repite al final del verso. La epífora no es un recurso que aparece dentro de los recursos literarios, así que no es necesario enseñarles recursos que no aparecen dentro de lo que viene siendo el curso, aunque uno nunca sabe lo que vayan a poner en el examen de AP, pero para no abrumar a los estudiantes y a uno mismo, pues limitarnos a lo que viene siendo los recursos literarios dados por el College Board. Y para eso les invito a repasar el glosario que tiene el College Board y el Course and Exam Description, que enseguida se los voy a mostrar para que si no lo han visto, son recursos fenomenales y yo siempre los he usado para la planificación de mis clases, lesson planning. Siempre es bueno, yo le pongo el Control F para to find, para encontrar, digamos, le pongo Romance del Rey Moro, Control Find, Romance del Rey Moro, y me da todos los recursos que pueden ser relevantes en mi planificación para esa lección. Y también no solamente definirles y darles estos recursos para que los estudiantes los aprendan, sino que también hay que incorporarlos como partes de las preguntas que les vamos a exponer a los estudiantes para responder. O sea, no hay que asustarnos y pensar, ay, los estudiantes no van a saber cómo responder a esta pregunta si les meto vocabulario que no conocen. No, es bueno que vean eso porque también lo pueden ver en el examen dentro que viene siendo la opción múltiple y pues porque tienen que familiarizarse con el vocabulario y empezar a utilizarlo no solamente en su escritura, sino también en su habla. Cuando tengan conversaciones con compañeros o como clase, es bueno que ellos empiecen a practicar cómo implementar ese vocabulario dentro del contexto.
Bueno, pues les enseño lo que viene siendo el glosario, Glossary of Literary Terms. Aquí está la página web que les había comentado, también se los voy a mostrar aquí. Es un, es este de acá. Es un documento en PDF file, y nos da toda la lista de términos literarios, de técnicas narrativas, etcétera, y es súper, súper, súper útil en la planificación de la clase. De hecho, yo pongo esto como recurso a mis estudiantes para que ellos también lo vean y les enseño, por ejemplo, estos son los términos que tienen que saber si quieren recibir un 3 en el examen. Son estos, mínimo, lo que tienen que conocer. Entonces, por ejemplo, les dan el vocabulario general, que tienen que saber lo que es el personaje o el protagonista, usar ese tipo de vocabulario en sus respuestas, en sus ensayos, etcétera. Luego nos dan estos términos para el nivel 4 y que se supone ya saben los del nivel 3, pero también tienen que saber los del nivel 4. Entonces van acumulando más vocabulario, más conocimiento. Y luego tenemos finalmente nivel 5, que incluye, tienen que saber lo del nivel 3, lo del nivel 4 y agregarlo lo del nivel 5. Obviamente hay algunos términos que no siempre no van a ser relevantes en todas las obras. Por ejemplo, digamos, catarsis para dentro del drama, pues solamente creo que hay 3 obras de teatro, entonces no es algo que es súper común dentro de lo que viene siendo las lecturas. Pero hay otras palabras que sí son palabras relevantes a varios géneros, como por ejemplo, digamos, la metonimia o el polisíndeton, etcétera, que aparecen dentro de diferentes tipos de textos. No solamente se limita a la poesía, sino también a la prosa, a los ensayos, obras de teatro, etcétera. Y más adelante, pues ya se empiezan a definir, por ejemplo, digamos, se define la palabra y también se da un ejemplo. Entonces, es así como yo siempre lo utilizo. Veo, ok, ¿cuáles palabras tienen para Don Quijote? ¿Cuáles palabras tienen para Lazarillo de Tormes? Y trato de implementar eso en mi planeación, en las preguntas, etcétera. Así que un recurso muy valioso que nos ha dado el College Board para ayudarnos en la planificación y pues también para dar ejemplos específicos a los estudiantes. Así como ya se los había mostrado, van por niveles, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, para que los estudiantes sepan qué se espera de ellos en cada una de estas calificaciones. Bien. La otra cosa que les había mencionado es esta herramienta que se le llama Course and Exam Description. Es un documento también PDF que ha dado el College Board, es bastante largo e incluye mucho material que vale la pena repasar, pero si no, por lo menos hay que limitarnos a ver los temas y conceptos, las obras comparativas y los términos literarios. Entonces, por ejemplo, digamos, para el Conde Lucanor, vale la pena implementar estos términos, metacuento, moraleja, hipérbole, fábula, para que los estudiantes vayan viendo, practicando estas palabras. Y como ven, no es una lista súper larguísima, ¿verdad? No es necesario que se sepan todas las palabras al empezar el año escolar. O sea, los vamos a cansar y van a querer dar de baja la clase si les damos 50 términos literarios para aprenderse. Esta es la primera lectura, si seguimos el orden cronológico, y solamente nos están dando 4 términos, que es algo súper fácil de implementar y no, como les había mencionado, no nos abruman, no nos impacta ver una lista larga, ¿no? Nuevamente aquí les estoy mostrando la página del PDF. Es el AP Spanish Literature and Culture Course and Exam Description. Como les había mencionado, es un paquete bastante largo, son más de 200 páginas, pero lo mismo, igual, como les había mencionado, le pones Control Find, se supone que tiene que salirte cómo buscarlo, me parece que no está saliendo por ahora porque estoy compartiendo pantalla, pero anyway, un recurso fenomenal que pueden utilizar en la planeación. Y como ven, se limita a ciertos términos, los cuales van a ser los más relevantes a esa lectura.
Así que 2 recursos que nos ha dado el College Board que son invaluables porque nos guían, es una guía para cada una de las lecturas. Bueno, como les había mencionado, estas son algunas de mis recomendaciones principales que recomiendo darles el enlace a los estudiantes para el glosario. Tenemos estudiantes que son súper aplicados, siempre toman la iniciativa y quieren saber más, así que exponerlos a estos recursos, darles la lista del glosario, tal vez lo pueden poner en la página web de su clase, mandarles un correo electrónico con este recurso y que los estudiantes se vayan familiarizando. Les podemos decir, no les voy a dar pruebas, simplemente para que vayan viendo, se familiaricen y sepan qué es lo que necesitan en cada nivel. ¿Okay? Lo que no recomiendo es darles una lista para memorizar, una prueba que sea, por ejemplo, define metaficción, define hipérbole. No hay que darles ese tipo de pruebas. ¿Okay? Como les he mencionado y tengo otro video, otro podcast tocante a los recursos literarios, si gustan verlo a continuación después, el propósito detrás de los recursos literarios es poder identificarlos en contexto y analizarlos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta metáfora? ¿Cuál es el propósito de usar el metacuento como una técnica narrativa? Y usualmente vamos a conectar esos recursos literarios con un tema, ¿verdad? Entonces, siempre recordarles a los estudiantes que no solamente poder definir estas palabras, sino poder identificarlos y analizarlos dentro del contexto. Y eso es lo que les voy a ejemplificar a continuación. Darles algunos ejemplos específicos de cómo implementar la práctica dentro de lo que viene siendo el texto. Así que voy a continuar con mi siguiente estrategia, ¿okay? Que es la número 2. Lo que les había dicho anteriormente, enseñar los recursos en contexto. ¿Okay? Entonces, antes de iniciar la lectura principal, ya sea el poema o el cuento corto o el ensayo, lo que sea, la obra de teatro, pueden darles a los estudiantes algún tipo de anotaciones, escriban en sus libretas o asignarlo de tarea, ustedes decidan cómo, lo que viene siendo el front loading, ¿no? La introducción al principio, que les presentamos esta información. Y les damos una lista de vocabulario, definiciones, nuevamente lo pueden asignar también de tarea el día anterior. Si es el primer texto de su género, por ejemplo, si está siguiendo el orden cronológico, Romance del Rey Moro es el primer poema. ¿Ok? Así que a veces cuando es el primer ejemplo de su género, van a ver una lista un poquito más larga porque necesitamos modelarles y enfatizarles que este vocabulario lo vamos a volver a ver en otros poemas. Entonces, por ejemplo, la estrofa o verso o voz poética, rima consonante, etcétera. Estas son palabras que a lo mejor pues se hace la lista un poquito más larga, pero repetirles a los estudiantes que ya la próxima vez ya no van a tener tanto vocabulario, ¿no? En el segundo texto, por ejemplo, ya digamos uno de los sonetos, que serían pues el siguiente, uno de los siguientes poemas, pues ya simplemente sería hacer un repaso general, darles algún quiz o a ver quién recuerda esta palabra y ya no es tan necesario definirlos y darles la lista larga de vocabulario, porque ya lo hicimos al principio. Lo mismo sería, por ejemplo, para una obra de teatro, ¿no? Digamos, El burlador de Sevilla, que es la primera obra de teatro. Luego tenemos a Lorca y luego El hombre que se convirtió en perro. Siempre tenemos que darles un poquito más, recalcar, modelar, enfatizar esas palabras para el primer ejemplo de su género y ya después simplemente sería un repaso. Bueno, aquí, como les había comentado, El burlador de Sevilla, que viene siendo el primer ejemplo de una obra de teatro. Algunos recursos del género serían las acotaciones, ¿verdad? Y podemos modelarles, darles ejemplos. Las acotaciones vienen siendo estas instrucciones, por ejemplo, vance y sale Tisbea pescadora con una caña de pescar en la mano. El monólogo, que Tisbea, esta mujer a la que don Juan va a burlar, nos presenta
Y esto también se puede conectar con exposición. La exposición es cuando aprendemos sobre el personaje, quién es, ¿no? En este monólogo, su propósito es exponer el personaje de Tisbea. Y luego también aquí les pongo más adelante, Tisbea tiene una parte, la parte se nos indica y significa que está hablando solamente para sí misma, la audiencia puede escuchar a Tisbea, pero los otros personajes no la escuchan, ¿no? Entonces, la lista puede ser un poquito más larga para el burlador de Sevilla, pero ya cuando lleguemos a Federico García Lorca, pues ya no va a ser necesario definirlos y todo eso, sino más bien hacer un repaso. Y luego tenemos los recursos generales que pueden aplicar a diferentes tipos de textos y géneros, como por ejemplo el hiperbatón. Okay, aquí les tengo este ejemplo de Tisbea. Yo de cuantas el mar, pies de jazmín y rosa en sus riberas besa, con fugitivas olas, ¿no? Entonces aquí está hablando de que está caminando al lado de las riberas, al lado del mar. Pero nuevamente está cambiando el orden sintáctico de las palabras, ¿verdad? Aunque esta es una obra de teatro, usan mucho lo que viene siendo el lenguaje poético y se mantiene el uso del hiperbatón para mantener ese ritmo. Personificación también lo vamos a ver, que la personificación aplica a todo tipo de géneros o simbolismo, por ejemplo. El simbolismo, para ejemplificarles aquí, consiste en la caña. La escena anterior, Octavio estaba hablando de Isabela, que es una débil caña. Entonces ahí también viene siendo una metáfora que nos está conectando y da esta referencia a que la mujer es débil, ¿no? Y ahora vemos a Tisbea que tiene una caña, entonces ese simbolismo continúa con el personaje de Tisbea y es simbólico porque una caña no es, una madera no es un material firme, es un material que se puede quebrar, que es débil. Y también podemos decir que hasta es otro recurso literario y que es el foreshadowing, la prefiguración de que Tisbea también va a ser débil cuando se enfrente cara a cara con el apuesto Don Juan, ¿no? Entonces, como ven, tenemos diferentes tipos de recursos. Hay algunos que solamente aplican al género, como por ejemplo acotaciones o aparte, y tenemos los recursos literarios que son más generales y aplican a todo tipo de géneros. Bueno, continúo. La estrategia número 3, las preguntas de análisis durante la lectura. Entonces ya les había comentado que hay que hacer el front loading, la introducción, y darles ese vocabulario, ejemplificarlo, modelarlo. Y también dentro de lo que viene siendo ya la actividad más fuerte o más larga de la clase, dejar a que los estudiantes lean, ya sea individualmente o en grupos o en parejas, que lean y después respondan preguntas de análisis, las cuales les obliguen a usar los recursos literarios. Por ejemplo, aquí les tengo estos diferentes ejemplos de distintos textos. Ay de mi alama. ¿Qué recurso literario es esta frase y qué efecto produce a lo largo del texto? Entonces, para que los estudiantes puedan tener éxito en esta pregunta, tenemos que definirles cuál va a ser el recurso literario que van a utilizar aquí. Que viene siendo el estribillo. Entonces, como es el primer poema y el primer texto que usa estribillo, pues tengo que darles esa definición al principio de la clase. Entonces ya los estudiantes pues tienen eso, van a tener éxito. Ah, sí, ese es el estribillo, lo que nos dijo la maestra, bla, bla, bla. Entonces, este recurso literario es estribillo. Y ahora, ¿qué efecto produce? Porque recuerden, al fin de cuentas, esto es también sumamente importante, que los estudiantes puedan hacer esa conexión entre el recurso literario, identificarlo, pero indagar más por qué se usa ese recurso literario, ¿no? Obviamente en este texto pues sería enfatizar el sentido de pérdida, de tristeza que los moros han sufrido al ser derrotados por los cristianos. Luego tenemos otro ejemplo. En el discurso de Octavio, el autor emplea la ironía dramática, lo cual puede tener un efecto cómico. ¿Qué sabe el lector que Octavio no? Entonces, aquí en esta pregunta ya estoy introduciendo este término, la ironía dramática,
Seguramente ya lo he definido a mis chicos para que sepan ellos qué es ironía dramática, o a veces de vez en cuando también vale la pena darles ahí alguna palabra y que ellos solitos vayan dándose cuenta, oh, ¿qué significa esta palabra? Ok, vamos a analizarlo. Ok, yo sé lo que es ironía dramática, pues dentro del drama, y que ellos mismos vayan desarrollando esa habilidad de poder interpretar lo que son estas palabras, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que en el examen a veces van a salir palabras que no se estudiaron en clase, porque hay muchas, o que algunas veces nos dan completamente nuevos términos que no salieron en el glosario, y pues es buena práctica para los estudiantes que los empujemos a pensar un poquito más allá, ¿no? Bueno, entonces, este es otro ejemplo. Luego este de aquí, Tisbea, mi honor conservo en pajas como fruta sabrosa, vidrio guardado en ellas para que no se rompa, qué recurso literario es y de qué está hablando. Entonces, en este ejemplo les estoy dando una cita en la pregunta y dentro de esa cita ellos tienen que identificar el recurso literario y también explicarlo, ¿no? Que queremos ver distintos niveles, ¿no? Como el nivel de comprensión, que sería este más o menos, de qué está hablando al hablar de su honor que conserva en pajas, la fruta sabrosa. Obviamente podemos hablar, y pueden haber múltiples, ¿no? Disculpen si estoy hablando muy rápido, pero me emociono. La fruta sabrosa, ¿no? Que es obviamente un símil, como fruta sabrosa. Pero también puede ser otro recurso literario. Y eso es algo que podemos empujar a los estudiantes, no solamente en su respuesta escrita, sino también tener esa conversación para llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Entonces, aparte de ser un símil, ¿qué otro recurso literario puede ser que tal vez sea un poco más avanzado? La fruta sabrosa, piensa, ¿qué puede ser? Ok, es un símbolo o puede ser una analogía o ¿cuál es este otro recurso literario? Pues la conexión que hay con la Biblia, ¿no? De la manzana que supuestamente mordió Adán cuando la mujer se la da, esta Eva. Ay, se me fue esta palabra. Pero bueno, pueden haber 2 o 3 recursos literarios dentro de una sola cita. Alusión, esa es la palabra que se me estaba escapando. Es una alusión bíblica al estar haciendo referencia a la fruta y estas connotaciones sexuales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como ven, podemos hacer diferentes tipos de niveles de preguntas que todas son tocante a los recursos literarios. Bueno, la siguiente estrategia y una de las favoritas mías es hacer juegos de repaso o competencia entre los estudiantes. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo pueden hacer el aprendizaje súper divertido para los chicos, que no sea lo mismo solamente estar viendo textos y responder preguntas, sino también atraerlos al sentido más divertido y hacerlo una competencia entre ellos. Por ejemplo, se puede proyectar una frase, si están ya sea virtualmente o si están en persona, como sea, enseñarles, mostrarles en la pantalla una frase, o pueden también imprimir o mandarles una lista de frases, de citas, y el grupo o el estudiante tiene que identificar cuál es el recurso literario, ¿no? Y el estudiante que lo haga primero, pues es el que gana, ¿no? O el que tenga todas correctas, gana. Asignar un párrafo o estrofa, por ejemplo, y el grupo estudiante que logre identificar más recursos dentro de ese párrafo, gana. Y ya obviamente uno como maestro, pues también tiene que tener idea de cuáles recursos literarios existen en ese texto. Otro ejemplo, asignar un fragmento de un texto. Podemos darles un texto, un ejemplo fuera de la lista de AP para que tengan más práctica. Y el grupo o estudiante que logre identificar más recursos gana. Entonces, muy similar todos estos, pero obviamente podemos variarlos en cuáles textos ponerles o qué tan largo o, como les digo en este tercer ejemplo, un fragmento de otro texto que no esté en la lista para que desarrollen esa habilidad de leer y de interpretar otros textos que no han sido estudiados en clase. Bien, les tengo aquí este ejemplo. Identifica el recurso o los recursos de la frase. Aquí entonces tengo esta, que viene siendo pues de hecho una estrofa de el romance El Rey Moro. Y pues como pueden ver, ahí tengo yo 3 que he identificado. Puede ser que un estudiante encuentre uno. Bueno, está bien. Pero si un estudiante encuentra 2, pues le podemos dar
otro punto de extra crédito, ¿no? O como sea, como quieren hacerlo en clase. O que los estudiantes mismos, they challenge each other. Ellos mismos, no, pero te faltan otros, entonces entre ellos mismos también suelen ser competitivos, ¿no? Entonces en este ejemplo les tengo la anáfora, para qué, tengo el estribillo y el diálogo o doble punto por decir polifonía, ¿no? Que es uno de esos términos más elevados para el examen de AP. Bien, continúo con el otro ejemplo. Podemos darle opción múltiple, ¿no? ¿Qué recursos se emplean en esta frase durante el engaño de don Juan a doña Isabela? Y don Juan dice, ¿quién soy? Un hombre sin nombre. Entonces los estudiantes ven opción A, pregunta retórica, opción B, metáfora, opción C, personificación, opción D, ironía. Y pues obviamente elegirían su opción y les podemos dar un punto adicional por explicar el efecto de la ironía. Ok, si seguimos con otro ejemplo, y este es un ejemplo fuera de la lista de AP, y este es un soneto súper divertido para los estudiantes, es este soneto titulado A una nariz, y fue escrito por Francisco de Quevedo, ridiculizando la nariz súper grande de Luis de Góngora, y esto de hecho fue creo que fue una postal, una estampilla en España. Entonces aquí tenemos este poema, este soneto que ellos jamás han visto seguramente, y vamos a hacerles este reto. Encuentra por lo menos 2 recursos literarios, no uno, encuentra por lo menos 2, porque hay más de 2. El grupo que encuentre más de 2, pues gana más puntos, ¿no? Y tengo aquí, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Y aquí les tengo anotado estos distintos recursos literarios. Como pueden ver, hay más de 2. Y puede ser que los estudiantes pues tengan conocimiento básico, como por ejemplo la metáfora, ¿no? Que está comparando la nariz con un pez espada, o está comparando la nariz con un sayón y escriba, que está haciendo referencia a pues la identidad judía que había dentro de la familia de Luis de Góngora, y pues es algo despectivo, ¿no? Pero metáforas. Y esa es nivel básico, ¿no? Nivel 3. Luego tenemos, por ejemplo, enumeración. Cada verso es una enumeración que está ofreciendo una burla de la nariz, una descripción burlesca de la nariz. Luego tenemos, por ejemplo, la hipérbole. Cuando dice que era un hombre a una nariz pegada, o sea, casi como que si la nariz estuviera más grande que el hombre, ¿no? Nariz superlativa, nuevamente, súper grande, algo enorme. Vemos la sinécdoque que viene siendo identificamos a la persona o a la cosa por un elemento que forma parte de ella. Entonces estamos, Francisco de Quevedo jamás menciona el nombre de Luis de Góngora, pero al identificarlo por su nariz o al describir la nariz, ya sabemos de quién está hablando. Tenemos también, por ejemplo, la anáfora, érase, 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 ¿no? Que está repitiendo eso al principio. Y otro término, pues la parodia, ¿no? Entonces, todos estos recursos literarios, pues se aplican a un solo fragmento, y como pueden ver hay bastantes, entonces es algo divertido a ver cuál grupo encuentra más recursos literarios dentro de un texto que no se ha leído en clase. Ok, vamos a continuar con la última estrategia. La estrategia número 5 es practicar los recursos literarios con lo que realmente es más importante, que viene siendo el Free Response Questions, ¿no? Que los estudiantes tienen que saber cómo identificar esas preguntas dentro del texto, cómo escribir los ensayos. Es súper importante, primordial, que empecemos con los Free Response Questions desde el principio del año, no dejarlo para el segundo semestre, sino que empecemos a darles esas prácticas empezando ya. Yo sé que si estás viendo este video actualmente, pues con todo esto del coronavirus, los cambios que tal vez puedan haber, pero uno nunca sabe cómo vayan a ponerlo para mayo, así que es mejor estar precavidos y que los estudiantes empiecen a practicar con las preguntas Free Response Questions, el tipo de preguntas que nos da el College Board,
aunque en mayo nos cancelen la mitad del examen, ¿no? Pero es muy importante que los estudiantes estén acostumbrados, aunque no les pongamos bajo tiempo, ese tipo de presión, pero que por lo menos se empiecen a familiarizar con el tipo de preguntas que se les va a hacer el día del examen. Entonces aquí les tengo estos dos ejemplos. Que tiene ya el College Board en su página y tiene muchas preguntas de años pasados. Entonces, por ejemplo, este tipo de pregunta, que es el question número 3, es uno de los ensayos que necesita identificar recursos literarios. El Free Response Question número 1 y número 2 no les requieren identificar recursos literarios, pero el 3 y el 4 sí tienen que hacerlo. Entonces, por ejemplo, este fragmento que es de San Manuel Bueno Mártir, analiza cómo el fragmento de San Manuel Bueno Mártir representa las características de la metaficción, entonces tienen que estar familiarizados con ese movimiento, técnica narrativa, contexto cultural. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios de la metaficción. Pues obviamente tienen que encontrar la metaficción, que aquí tenemos varios ejemplos en este fragmento que se encuentra hacia el final de la lectura de esta novela corta, este cuento corto, y es, por ejemplo, cuando habla en primera persona, ¿no? Te la doy tal y como a mí me ha llegado. Entonces, Unamuno está entrando al texto como si él fuese un personaje y nos habla a nosotros como lectores, ¿verdad? He aquí algo lector, algo que debo guardar en secreto, te la doy tal y como a mí me ha llegado, sin más que corregir muy pocas particularidades de redacción, bla, bla, bla. Entonces aquí está un claro ejemplo de la metaficción. Otro segundo ejemplo es que empieza a comentar con la intertextualidad. Unamuno empieza a darnos ejemplos de otros personajes, de otras obras que él ha escrito, como por ejemplo mencionó a Augusto Pérez de su Nívola, Niebla. Su Nívola es el propio género que él creó, que también emplea la metaficción, porque Augusto Pérez también empieza a discutir con Unamuno. Entonces, ven casi como un desdoblamiento. Pero anyway, lo que es importante es que ellos sepan identificar eso, los ejemplos de la metaficción, pero también, por ejemplo, otros recursos literarios, que es lo que nos dice aquí, otros recursos literarios, que por ejemplo podemos hablar de pregunta retórica, o por ejemplo más adelante hace otras alusiones bíblicas. Entonces, esos son ejemplos de recursos literarios dentro de este fragmento. Bien, eso es lo que viene siendo el question número 3. Question número 4, que viene siendo un poco más dificultoso en mi opinión, porque tienen dos textos, tienen que comparar dos textos y uno de los textos, el fragmento número 2, no es uno de la lista, es un texto diferente, por eso les había comentado al principio que es una buena práctica exponerlos a otros tipos de historias, cuentos, poemas que no caben en la clase como práctica adicional para que se vayan familiarizando con esa lectura ajena a los textos del curso. Y obviamente tienen que analizar los recursos literarios. O sea, y aquí esto implica que tienen que identificar los recursos literarios. Y aparte de identificarlos, analizarlos. Entonces, ellos solos, por eso les di ese ejemplo del juego o competencia de textos, de darles un fragmento y que ellos empiecen a buscar los recursos literarios y luego adicionalmente, pues tienen que analizarlo, ¿no? Y luego tienen que conectarlo con el tema. Así que son varias cosas que tienen que hacer y por lo tanto, porque es bastante trabajo y bastante proceso mental, es importante que le empecemos a dar a los estudiantes desde el principio del año estas prácticas del Free Response Question, ¿verdad? Bueno, amigos, gracias por sintonizar, gracias por ver este episodio. Termino como siempre invitándoles a que se suscriban a mi página, también a mi podcast, se suscriban, Karina Spanish en Instagram. Si estás escuchando por el podcast, por favor, déjanos un rating de 5 estrellas, un comentario, una reseña positiva. Si estás viendo el video aquí en YouTube, también por favor, danos un like, deja algún comentario, alguna pregunta. Y como siempre, también pueden escribirme a mi correo electrónico karinaspanish@gmail.com y como siempre estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Chao.